Buenos días, vamos a continuar con la siguiente clase donde vamos a hablar del proceso de difusión pulmonar y transporte de gases. La atmósfera está formada por una mezcla de gases, entre los cuales el más abundante es el nitrógeno. El 78% de la atmósfera está formado por nitrógeno, el 21% está formado por oxígeno y el 0,9% por otros gases como el helio, como el dióxido de carbono, etc. Lo que acabamos de mencionar es el porcentaje de gases en la atmósfera. Pero cuando nosotros hablamos de fisiología respiratoria, realmente nos referimos a las presiones de los gases. Las presiones de los gases van a depender de la concentración de partículas que forman el gas, el tamaño del recipiente que lo contiene, los choques de las partículas de gas con el recipiente que lo contiene y los choques de las partículas de gas entre sí. La presión es simplemente fuerza por unidad de área. Es decir, cuando yo tengo un gas en un recipiente, esas moléculas de gas van a chocar entre sí y van a chocar con las paredes del recipiente que las contiene. Eso va a generar una fuerza por unidad de área que se llama presión. Este es el término al cual nos vamos a referir de ahora en adelante. En la atmósfera, cada gas va a ejercer una presión. Es decir, el nitrógeno tiene una presión, el oxígeno tiene una presión y el resto de los gases también va a ejercer una presión en esa mezcla de gases que se llama atmósfera. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales que ejercen los gases de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Esa presión atmosférica no es más que la presión que ejercen cada uno de los gases que están en la atmósfera. La presión del nitrógeno, la presión del oxígeno y la presión de los otros gases. Es decir, la suma de las presiones de los gases que conforman la atmósfera va a resultar en la presión atmosférica. Aquí en esta gráfica vemos las presiones parciales de los gases en las diferentes partes del sistema respiratorio. Entonces, a la izquierda vemos las presiones de los gases en el aire atmosférico, o lo que es lo mismo el aire inspirado. Entonces vemos que el nitrógeno ejerce una presión de 596 milímetros de mercurio, el oxígeno de 158 milímetros de mercurio, el CO2 de 0,3 milímetros de mercurio y el agua de 5,7 milímetros de mercurio. La presión de los gases en el aire expirado es la que se muestra a mano derecha. El nitrógeno 565, 47 de vapor de agua, 32 milímetros de mercurio de CO2 y 116 milímetros de mercurio de oxígeno. Entonces, obviamente el aire expirado tiene menos oxígeno porque ya ha ocurrido el intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar y tiene más CO2 ya que el aire atmosférico prácticamente no contiene CO2. El CO2 lo aportamos nosotros cuando expiramos. Y el aire expirado tiene mayor cantidad de agua que el aire inspirado porque recordemos que en los procesos de acondicionamiento del aire, el aire se humidifica y por eso el aire expirado tiene mayor cantidad de vapor de agua. En la parte central vemos las presiones parciales de los gases a nivel del alvéolo. Entonces, a nivel del alvéolo vamos a tener una presión parcial de oxígeno de 100, una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio, de agua 47 y de nitrógeno 573. Una vez que el aire entra durante la inspiración, el aire va a llegar a la zona respiratoria donde va a ocurrir el proceso de difusión pulmonar. El proceso de difusión pulmonar va en dos sentidos. El oxígeno va a pasar del alvéolo a la sangre y el CO2 va a pasar de la sangre al alvéolo. La membrana alveolo-capilar es la estructura a través de la cual ocurre el proceso de difusión pulmonar y está formada por diferentes estructuras. En primer lugar, tenemos la capa de fluido que recubre al alvéolo,
que está formado por el surfactante y por agua. Luego tenemos el epitelio alveolar. Recordemos que el epitelio alveolar está formado por neumocitos tipo 1 y tipo 2. Luego tenemos la membrana basal del epitelio alveolar. Luego tenemos un espacio que se llama espacio intersticial. Luego tenemos la membrana basal del capilar pulmonar. Tenemos luego el endotelio capilar pulmonar. Luego tenemos la sangre y luego tenemos el glóbulo rojo. Entonces, estas son todas las estructuras que debe atravesar tanto el oxígeno como el CO2 cuando entra dentro de la sangre o cuando sale hacia el alvéolo. El espacio intersticial está formado por fibras de elastina, fibras de colágeno, células y cuando el espacio intersticial se ensancha por alguna patología, ya sea pulmonar o cardíaca, la membrana alveolo-capilar se ensancha, se hace más gruesa y eso trae como consecuencia alteración en la difusión de oxígeno y CO2, es decir, alteración en la hematosis. ¿Qué es la difusión? La difusión es el movimiento aleatorio de moléculas de gas desde una zona de mayor presión a una zona de menor presión del gas. Esto es un proceso pasivo que no requiere energía y que está determinado por una serie de factores que vamos a ver a continuación. La difusión se basa en una ley que se llama la ley de Fick. La ley de Fick nos dice que la difusión de un gas está condicionada por diferentes factores. Entre ellos tenemos el coeficiente de difusión de gas, el área de superficie de intercambio, el gradiente de presión y el grosor de la membrana. Entonces, el volumen de difusión de un gas es directamente proporcional al coeficiente de difusión, al área de superficie, al gradiente de presión e inversamente proporcional al grosor de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que si la membrana es más gruesa, el volumen de gas que se difunde por unidad de tiempo es menor y el volumen de gas que se difunde por unidad de tiempo será mayor mientras el gradiente de presión de gas sea mayor, mientras haya una gran superficie de intercambio, como ocurre a nivel pulmonar. Recordemos que hay 300 millones de alvéolos que ocupan aproximadamente entre 50 y 70 metros cuadrados de superficie, y el coeficiente de difusión del gas. El coeficiente de difusión del gas es la facilidad con que el gas se disuelve o se mueve a través de un solvente. Recordemos que el gas tiene que difundirse a través del líquido que rodea la membrana alveolo-capilar. El coeficiente de difusión va a depender de la solubilidad del gas y del peso molecular del gas. Entonces, por ejemplo, el oxígeno tiene un coeficiente de difusión de 0,024 y el CO2 tiene un coeficiente de difusión mayor de 0,57. Recordemos que el área de superficie es aproximadamente 70 metros cuadrados y el espesor de la membrana en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, es de 0,2 a 0,6 micrómetros. El otro factor que afecta a la difusión es el gradiente de presión. A mayor gradiente de presión, a mayor diferencia de presión entre los compartimentos por los cuales se difunde el gas, mayor será la difusión. Entonces, por ejemplo, sabemos que la presión de oxígeno en el alvéolo es de 100 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno en la sangre venosa, es decir, la sangre que llega al capilar pulmonar, es de 40 milímetros de mercurio. De forma tal que el gradiente de presión para el oxígeno es de 60 milímetros de mercurio. En esta gráfica vamos a ver las diferentes presiones parciales de oxígeno y CO2, tanto en el alvéolo como en la sangre que entra y sale del capilar pulmonar. Entonces sabemos que la presión de oxígeno en el aire ambiente, en la atmósfera, esta es aproximadamente de 156 a 160 milímetros de mercurio y que prácticamente el aire ambiental, el aire atmosférico, no contiene CO2. Por lo tanto, podemos decir que la presión de CO2 es de 0 milímetros de mercurio. A medida que el aire va pasando por la zona de conducción, se va mezclando con aire de la respiración anterior
es decir, aire que contiene menos oxígeno. Entonces podemos ver, por ejemplo, que a nivel de la tráquea, a nivel de la zona de conducción superior, baja un poco la presión de oxígeno de 160 a 150 milímetros de mercurio y la presión de CO2 se mantiene más o menos estable. Cuando el aire llega a la región alveolar, vamos a tener que la presión alveolar de oxígeno es mucho menor, es de 100 milímetros de mercurio, y la presión alveolar de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. El aire que entra al capilar para ser sujeto o para participar en el proceso de hematosis tiene una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión venosa de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Eso es lo que se llama sangre venosa mezclada. ¿Ok? Entonces, esa sangre que llega a la unidad alveolo-capilar es la que va a participar en el intercambio gaseoso, de forma tal que el gradiente de presión para el oxígeno es 100 menos 40, que es igual a 60, mientras que el gradiente de presión del CO2 es 46 menos 40, o sea, solamente son 6 milímetros de mercurio. Entonces estamos hablando de una diferencia de 60 milímetros de mercurio versus 6 milímetros de mercurio. Luego, el aire que sale una vez que ha ocurrido la hematosis, es lo que se llama sangre arterial, es la que va a ir hacia la circulación sistémica, y esta sangre tiene una presión arterial de oxígeno entre 96 y 100 milímetros de mercurio y una presión arterial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Hasta ahora hemos hablado del proceso de difusión pulmonar, cómo se difunde el oxígeno desde el alvéolo hasta el capilar y cómo se difunde el CO2 desde el capilar hasta el alvéolo. Ahora vamos a referirnos al transporte de gases. Vamos a empezar con el transporte de oxígeno. El oxígeno se transporta de dos maneras. Por un lado, se transporta de forma libre, disuelto en plasma, y eso representa aproximadamente el 3% del oxígeno transportado. La concentración de oxígeno disuelto en plasma va a ser igual al coeficiente de solubilidad del oxígeno multiplicado por la presión parcial de oxígeno. Por otro lado, la forma más importante de transporte de oxígeno es aquella en la que la molécula se une a la hemoglobina. El 97% del oxígeno transportado en sangre se transporta unido a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está formada por 4 cadenas polipeptídicas o también llamadas globinas. 2 alfa, alfa 1 y alfa 2 y 2 beta, beta 1, beta 2. A cada una de estas cadenas polipeptídicas se une un grupo hemo, cuyo átomo de hierro es capaz de unirse de forma reversible a una molécula de oxígeno. Es decir, la molécula de oxígeno se combina de forma laxa, de forma débil y reversible con la porción hemo de la hemoglobina. Una de las particularidades de la interacción entre la hemoglobina y el oxígeno es el cooperativismo alostérico. Eso quiere decir que la unión de una molécula de oxígeno con el grupo hemo trae un cambio conformacional de la molécula que permite que otras moléculas de oxígeno se unan más fácilmente a ella. La estructura cuaternaria observada en el estado desoxigenado de la hemoglobina cuando la hemoglobina no tiene oxígeno se conoce como el estado tenso, ya que las interacciones entre las diferentes subunidades de la hemoglobina, es decir, los enlaces alfa y beta, son fuertes. Mientras que la estructura de la hemoglobina completamente oxigenada, la cual se llama oxihemoglobina, es conocida como el estado relajado,
ya que las interacciones entre sus diferentes subunidades son débiles, son relajadas. Al desencadenar el paso del estado tenso al estado relajado, el enlace de una molécula de oxígeno aumenta la afinidad de otros sitios de enlace. Aquí tenemos en esta diapositiva lo que se denomina la curva de disociación o de saturación hemoglobina-oxígeno. Esta curva nos habla de cómo es la interacción entre el oxígeno y la hemoglobina. Entonces, tenemos el oxígeno disuelto, que es lo que se ve allí como oxígeno en solución física, que sabemos que es el 3% del oxígeno que es transportado en sangre, y el otro 97% está representado por el oxígeno que se une a la hemoglobina. En el eje de las X tenemos la presión parcial de oxígeno. En el eje de las Y, a mano izquierda, tenemos el porcentaje de saturación de hemoglobina. Y en el eje de las Y, a mano derecha, tenemos el contenido de oxígeno que está presente por cada 100 cc de sangre. Entonces, si empezamos en el punto más bajo de la curva de disociación, vamos a ver que a medida que aumenta la presión de oxígeno, este oxígeno se va a pegar a la hemoglobina y esto va a hacer que la hemoglobina se sature de oxígeno. Al principio vamos a ver que la curva no es tan pronunciada, pero luego en la parte media de la curva vamos a ver que es lo que se llama la región pronunciada. Significa que pequeños cambios en la presión de oxígeno van a traer grandes cambios en la saturación. Lo que quiere decir es que apenas aumenta la presión de oxígeno en la sangre, inmediatamente la hemoglobina se satura. Aquí vemos la representación gráfica del alosterismo cooperativo. Luego, a medida que la hemoglobina se va saturando, va llegando a una región que se llama región MZ. Esta región quiere decir que ya la hemoglobina está casi totalmente saturada y que no puede aceptar más moléculas de oxígeno. Cuando la hemoglobina está saturada, entonces vamos a tener que el contenido de oxígeno arterial por cada 100 cc de sangre es de aproximadamente 20 ml de oxígeno por 100 cc de sangre. Entonces, en los capilares pulmonares y en la sangre arterial sistémica, una vez que ha ocurrido la hematosis o el intercambio gaseoso, la presión de oxígeno está en el máximo valor posible, 100 milímetros de mercurio. Como está en su máxima presión posible, la hemoglobina está prácticamente completamente saturada, un 97% de saturación. Por el contrario, en la sangre venosa, es decir, a nivel de los tejidos, después que el oxígeno se ha difundido hacia los tejidos, la presión de oxígeno es relativamente baja y por esa razón la hemoglobina está menos saturada, alcanza un 75% de saturación. ¿Cuáles son los factores que pueden alterar la curva de disociación o saturación de hemoglobina-oxígeno? Es decir, ¿cuáles son los factores que pueden afectar la afinidad con la que el oxígeno se une a la hemoglobina? Básicamente son 4. La cantidad de hidrogeniones, o también llamado el pH celular, la cantidad de disfosfoglicerato, la temperatura y la presión de CO2. Entonces, en este gráfico vemos la curva de disociación normal, que es la curva rosada, y los factores que desplazan la curva hacia la derecha son aumento en la concentración de hidrogeniones o una disminución en el pH sanguíneo,
aumento en la cantidad de difosfoglicerato, aumento de la temperatura y aumento de la presión de CO2. ¿Por qué ocurre este hecho? Estos factores disminuyen la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Esto permite que el oxígeno sea liberado y pueda ser utilizado dentro de la célula. Por ejemplo, si yo tengo un proceso infeccioso, un aumento del metabolismo celular, por ejemplo, ante una infección, los tejidos van a tener mayor temperatura, van a tener mayor concentración de hidrogeniones y como tienen una tasa metabólica alta, va a aumentar la presión de CO2. Entonces, la hemoglobina es capaz de sensar esto y como sabe que las células tienen una alta tasa de metabolismo celular, necesitan más oxígeno. Por eso la hemoglobina le entrega el oxígeno a las células, a los tejidos, para que este oxígeno pueda ser utilizado durante el proceso de generación de ATP o de energía. Por el contrario, la disminución en la concentración de hidrogeniones o, lo que es lo mismo, un aumento en el pH, la disminución en la concentración de difosfoglicerato, la disminución de la temperatura y la disminución de la presión de CO2 desplazan la curva de disociación hacia la izquierda, es decir, el oxígeno es más afín con la hemoglobina. La hemoglobina no entrega el oxígeno, se queda con él. Entonces, los factores que desplazan la curva de disociación hacia la derecha, disminuyendo la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, son aumento en la concentración de hidrogeniones o disminución del pH, aumento en la concentración de difosfoglicerato, aumento de la temperatura corporal, aumento de la presión de CO2. Los factores que desplazan la curva hacia la izquierda, lo cual quiere decir que hay una mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina y menor posibilidad de que la hemoglobina entregue el oxígeno a los tejidos y a las células, son disminución en la concentración de hidrogeniones o aumento en el pH, disminución en la concentración de difosfoglicerato, disminución de la temperatura y disminución de la presión de CO2. Entonces, en definitiva, ¿cuánto es la cantidad de oxígeno que se transporta en la sangre? La cantidad de oxígeno disuelto que se transporta en la sangre es 0,3 mililitros de oxígeno por 100 ml de sangre. Recordemos que esto va a depender del coeficiente de solubilidad del oxígeno en el plasma, que es de 0,003 mililitros de oxígeno por 100 cc de sangre por milímetro cúbico, multiplicado por la presión de oxígeno en la sangre, que ya sabemos que una vez que ha ocurrido la hematosis es de 100 milímetros de mercurio. Entonces, en definitiva, la cantidad de oxígeno disuelto en sangre es de 0,3 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Y luego tenemos la cantidad de oxígeno que está pegada o que está unida a la hemoglobina. Eso es igual a la capacidad de oxígeno de la hemoglobina multiplicado por el contenido de hemoglobina de la sangre. Entonces, cada gramo de hemoglobina puede transportar 1,35 mililitros de oxígeno. Y eso lo multiplicamos por la concentración de hemoglobina en sangre, que en este caso, en este ejemplo, es de 15 gramos por decilitro de sangre. Entonces, si multiplicamos la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina por la concentración de hemoglobina en sangre, vamos a tener que la máxima cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, en este ejemplo, es de 20,3 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Si a esto le añadimos la concentración de oxígeno disuelto, que es de 0,3, vamos a tener que la cantidad total de oxígeno en sangre, tanto el que está pegado a la hemoglobina como el que está disuelto, es de 20,6 mililitros de oxígeno por cada 100 cc de sangre. En este ejemplo podemos ver que si una persona tiene anemia, tiene una disminución en la concentración de hemoglobina, esta persona, este paciente, va a tener una disminución de la cantidad de oxígeno
que va a estar unido a la hemoglobina. Entonces, si hay menos oxígeno unido a la hemoglobina, menor será la cantidad de oxígeno que la hemoglobina puede aportar a los tejidos. Con respecto al transporte de CO2, el CO2 se puede transportar bajo tres formas. En forma de bicarbonato, representa el 80-90% del transporte de CO2, combinado con proteínas. Estos compuestos reciben el nombre de compuestos carbamínicos y representan el 5 al 10% del CO2 transportado en sangre, y un menor grado el CO2 disuelto en plasma, que representa aproximadamente el 5% del CO2 transportado en sangre. Ya dijimos que la mayor parte del CO2 es transportado en forma de bicarbonato. El CO2, cuando entra en el plasma, se une al agua y forma ácido carbónico. Este ácido carbónico, en presencia de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, se desdobla en hidrogeniones y bicarbonato. Este bicarbonato permanece como una forma de transporte del CO2 en el plasma. Pero el CO2 también puede penetrar dentro del glóbulo rojo y ahí ocurre la misma reacción. El CO2 se une al agua dentro del glóbulo rojo, se forma ácido carbónico y ese ácido carbónico se desdobla en hidrogeniones y bicarbonato. Es decir, el CO2 se transporta como bicarbonato, tanto dentro del glóbulo rojo como fuera de él. También dijimos que una segunda forma de transporte era la unión del CO2 con proteínas. El CO2 se puede unir a proteínas plasmáticas que están en el plasma como tal, pero el CO2 también puede entrar dentro del glóbulo rojo y puede unirse a la hemoglobina, que es otra proteína. Entonces, la forma de transporte de CO2 unido a proteínas es en forma de CO2 hemoglobina dentro del glóbulo rojo y CO2 unido a proteínas del plasma. Ya sabemos que un pequeño porcentaje, aproximadamente del 5 al 6% del CO2, se transporta en forma disuelta, tanto disuelta en el plasma como disuelta dentro del glóbulo rojo. En definitiva, ¿cuáles son los eventos que ocurren para que el oxígeno sea captado a nivel de la membrana alveolo-capilar y entre dentro del glóbulo rojo para ser transportado unido a la hemoglobina, y la liberación de CO2 que se encuentra a nivel del plasma disuelto en forma de compuestos carbamínicos y fundamentalmente en forma de bicarbonato? Cómo este CO2 pasa de el glóbulo rojo y el plasma hacia el alvéolo para ser eliminados con la expiración. Entonces, el oxígeno, una vez que atraviesa la membrana alveolo-capilar, pasa del alvéolo a la sangre. Sabemos que una parte permanece disuelto en plasma, una mínima parte, el 3%. El otro 97% entra dentro del glóbulo rojo y ahí se une a la hemoglobina para formar oxihemoglobina. En este proceso de unirse a la hemoglobina se libera un protón, un hidrogenión, y ese hidrogenión se combina con el bicarbonato que está dentro del glóbulo rojo y se forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se desdobla en presencia de la enzima que ya mencionamos anteriormente, llamada anhidrasa carbónica, para formar CO2 y agua. Recordemos que el bicarbonato es la forma como se transporta el CO2. Por eso, una vez que ocurre esta reacción química, se libera CO2. Este CO2 sale del glóbulo rojo,
circula en el plasma y atraviesa la membrana alveolo-capilar para ser liberado en la expiración. Por otra parte, también tenemos el CO2 que está disuelto en plasma, que ya sabemos que representa el 5 al 6% del total de CO2 que es transportado en sangre, y ese CO2 por difusión simple también atraviesa la membrana alveolo-capilar. Y por último tenemos la carbaminohemoglobina, que es la forma de transporte del CO2 pegado a la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Una vez que el glóbulo rojo llega a la zona de hematosis, el CO2 se despega de la hemoglobina, sale del glóbulo rojo y por difusión sale de la membrana alveolo-capilar. Esa hemoglobina que quedó libre del CO2 está disponible para unirse al oxígeno que entró durante la inspiración. Entonces, de esta manera estamos conectando el proceso de entrada de oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar, su entrada desde el alvéolo hacia la sangre del capilar pulmonar, y la excreción de CO2 desde la sangre capilar pulmonar hacia el alvéolo para ser eliminado durante la expiración. Entonces, hemos concluido el capítulo referente a difusión y transporte de gases. En la próxima clase vamos a hablar de cómo ocurre la regulación nerviosa y química de la respiración.